Tengan buen día, somos estudiantes de la Universidad de El Salvador, Facultad Multidisciplinaria de Occidente, de la Licenciatura en Ciencias del Lenguaje y la Literatura. Este es un video correspondiente a la Cátedra de Lenguas Indígenas. Nuestro tema es artículos y vocabularios E e I del Lenca. Nuestro equipo está conformado por Ana Gabriela Varillas Morán, Lizeth Margarita Magaña Cortés, Adriana María Meléndez Hernández y Rafael Armando Linares. Antes de adentrarnos a hablar sobre los artículos del Lenca, es necesario conocer y tener una idea general sobre qué es el artículo como categoría gramatical. Para ello, se ha tomado en cuenta un aporte a la gramática de la RAE, donde se expone que el artículo gramatical es la parte de la oración que se ocupa de expresar el género, ya sea masculino o femenino, y el número, ya sea este es plural o singular del nombre u objeto en cuestión. A raíz de lo antes expuesto por la RAE, cabe la siguiente duda: ¿será que el artículo de la lengua indígena lenca tenía el mismo uso que le damos hoy en día al artículo, pero en español? Antes de responder la pregunta, es necesario conocer la explicación sobre el artículo en lenca que nos proporciona el lingüista King. Por ello, el experto en lenguas indígenas, King, nos expone que el artículo definido es el crítico na y manifiesta los siguientes ejemplos, en donde en unos no se hace uso del artículo crítico y en otros sí. Por ello tenemos ishko, que significa hombre, y también ishko na, que significa el hombre, sia, que significa mujer, y sia na, que significa la mujer. También yuwewe, que significa el niño, y yuwewe na, que quiere decir el niño. Igual que pa, causa el desplazamiento del acento en la palabra a la que se agrega. Como se pudo observar, el crítico na es el que da el artículo en cada uno de los sustantivos a los que acompaña. He aquí algunas curiosidades de los artículos. Número 1. Cuando la palabra a la que se agrega el artículo na termina en una vocal, opcionalmente se puede pronunciar una aspiración como la letra J entre ambos. Por ejemplo, Siri, que significa estrella, se hace Sirigna, que significa la estrella, que se puede pronunciar Sirigna. Número 2. Si bien el artículo definido corresponde en sentido al del artículo definido castellano, su uso es más limitado. El artículo na puede utilizarse para singular, es decir, el o la, y plural, los o las, indiferentemente. Número 3. No hay artículo indefinido propiamente, pero a veces se puede usar pis, que quiere decir uno, que se pone después del sustantivo. Por ejemplo, siripis, que quiere decir una estrella. Y el último es, para decir es un, se podría decir pis después del sustantivo, y luego vendría la marca de predicación pa. Por ejemplo, caspa, siripispa, que es una estrella. Ahora bien, pasamos enteramente al tema del Lenca. El Lenca fue una lengua indígena importante que se habló en partes de El Salvador y Honduras. Los lencas vivían en lugares de difícil acceso. Los investigadores tenían grandes obstáculos en el camino para llegar hasta las personas que hablaban lenca, y su labor fue dificultada aún más porque cuando llegaban algunos hablantes se negaron a entablar relaciones con ellos. No todas las lenguas se escriben, es cierto. También es cierto que no todas las lenguas sobreviven el impacto de siglos de tradición y el actual periodo de globalización. Y cuando una lengua tambalea o ya sucumbió ante esas amenazas, su única esperanza es que se intente recuperar a través del estudio y la escolarización. Para poder estudiar una lengua y enseñarla en una escuela, es prácticamente imprescindible que ahora se escriba, aunque no se haya hecho antes. En el Lenca las vocales son 5, como en castellano: a, e, i, o y u, y sus valores son aproximadamente iguales. Todas las vocales pueden ser acentuadas, es decir, tónicas, o no acentuadas, es decir, átonas. Hay cierta tendencia a confundir las vocales átonas e i, según King.
continuación veremos una tabla en la que se encuentran los artículos, es decir, el vocabulario en castellano en E. Las palabras marcadas con verde y celeste son los artículos utilizados en castellano. A continuación también vemos cómo se dice en lenca. Por ejemplo, él es en castellano, na es en lenca. Para decir el hombre es ishko na. Como podemos observar, a diferencia del castellano, los artículos en lenca se utilizan después del sustantivo. Consecuentemente, también podemos observar una tabla con el vocabulario en I en castellano lenca. Por ejemplo, idioma, que en lenca es putum, infectarse, que es impam, inmaduro, que es osham, intestino, que en lenca es mam shuri. Y en el otro extremo vemos oraciones donde están conjugados esos verbos. El vocabulario que vimos anteriormente en E e I es una muestra de cómo el lenca puede seguirse estudiando en el castellano actual. Lenca ha sido declarada una lengua extinta, sin embargo ha sido muy bien documentada, en especial el lenca de El Salvador, lo cual ha permitido que de manera teórica se conozcan los rasgos más importantes y esenciales de esta lengua y de su cultura. El vocabulario lenca posee una característica que el lingüista King reconoce como entrada. Es la forma básica de la palabra en ortografía estandarizada, es decir, como la palabra está escrita y es pronunciada, y la subentrada que es un ejemplo o una expresión derivada, significa las conjugaciones que adoptan los verbos o las frases que se forman con otras palabras para formar otras oraciones en la lengua lenca. Los siguientes ejemplos han sido tomados del libro Conozcamos el Lenca, una lengua de El Salvador de Alan R. King. El vocabulario lenca castellano tiene sus propias características. En la pronunciación, las vocales E e I se dicen de igual forma. Sin embargo, las palabras que en lenca se forman e inician con la letra E, en castellano cambian por completo, como se observan en el siguiente cuadro. Como se observa en el vocabulario, las subentradas forman frases para poder comunicar algo más y dar una idea completa a la hora de hablar, como es el caso de I, ep shikon, que significa lo recuerdo, donde está conjugado el verbo epshi, que significa recordar. La letra I se pronuncia igual en castellano. A continuación aparecen unas palabras en lenca, entre las cuales se destacan verbos, adverbios y sustantivos. Observemos la siguiente tabla. En la tabla podemos observar el vocabulario con I en lenca, en el extremo izquierdo, y la traducción al castellano en el extremo derecho. Así tenemos, por ejemplo, impama, que en castellano es pus. También tenemos impoa, que en castellano es lleno. Además tenemos inshalim, que es el adverbio ahora en castellano. Inshuma, que es bigote. Innum, que es el verbo ver. Igual, que es el verbo saliva, y así sucesivamente. Y este ha sido el tutorial acerca de los artículos y vocabulario en E e I en castellano lenca. Para concluir, haremos un pequeño repaso acerca de lo que hemos estudiado. Recordemos que los artículos tienen casi el mismo valor en lenca que en castellano, y que el artículo na es uno de los predilectos en el lenca. Recordemos también que el sustantivo va antes que el artículo. A diferencia del español, que va artículo-sustantivo, el lenca es sustantivo-artículo. También, en resumen, las vocales en el lenca son las mismas que en el castellano. Es decir, son A, E, I, O y U. De esta manera damos por finalizado este pequeño tutorial. Esperamos que sea de provecho para ustedes. Bendiciones.